Este podcast de Hugo Robin es traído a ti por Despertando Salud, la compañía de los superhéroes, en donde nuestra misión, visión y valores es proveerte las herramientas necesarias para cultivarte en la vida, desarrollar una salud radiante y alcanzar la excelencia humana. El resto depende de ti. Bienvenido seas una vez más, querido entusiasta de salud, nuevamente en un podcast más de la serie de podcasts que tengo diseñados para ti. Un breve recordatorio antes de empezar. Si no has escuchado los podcasts que anteceden a este, recomiendo ampliamente que los escuches porque la secuencia de ellos te va a permitir ir comprendiendo mejor los podcasts que vienen seguido uno después del otro, ¿no? Básicamente están diseñados con un orden para que puedas ir comprendiendo la información y el conocimiento que se comparte en los podcasts posteriores, ¿no? Entonces, habiendo aclarado eso, empecemos. El podcast del día de hoy es una enseñanza que considero sumamente sagrada, sumamente bendita y afortunado de conocerlo, de reconocerlo, porque esto ha hecho una enorme diferencia en el cómo disfruto mi vida y las cargas emocionales y todos los kilos de bagaje o de equipaje que se han eliminado de mi espalda al momento de, básicamente, con aquellas palabras que considero las más centradas o las más correctas para describirlo, básicamente eliminé un mundo de percepciones de error de programación y por lo tanto puedo vivir más la realidad y los beneficios que ésta representa. Y el podcast del día de hoy se titula Juegología, el arte de reconocer y disfrutar el juego de vivir. Esto es algo que aprendí de uno de mis mentores de nombre César de Morey, nuevamente en esos famosos talleres, cursos mágicos, inclusive duraban hasta 16 horas, en donde realmente fueron un gran parteaguas en mi vida, ¿no? Y una de las ventajas más grandes que tuve es no haberlo vivido una vez, o dos, o tres. Yo creo que he de haber asistido a ese curso unas 8 veces en total, y como las primeras 5 o 6 veces de dichas veces, asistí de forma consecutiva cada vez que se presentaba en mi localidad o cerca de mi localidad, ¿no? Y ya después, posteriormente de las otras veces, fueron repaso, pero que me han servido y hecho un mundo de diferencia en mi vida. Y comienzo a explicarte lo que esto significa. Cuando nosotros llegamos a estos planos terrenales, y soy muy insistente en hacer y dejar claro eso, que este cuerpo encarna para poder jugar un juego, cuando nosotros llegamos aquí, empezamos a percibir la vida y empezamos a observar el cómo opera. Y con el paso de los años queda grabado dentro de nosotros como un programa al cual después se le llama el subconsciente y continuamos operando por el resto de nuestra vida con aquello que observamos en nuestros primeros años estando aquí y que lo marcamos como lo normal, como la norma a seguir, como el cómo se debe de interactuar unos humanos contra otros humanos, con otros humanos, perdón. Esta es la gran diferencia y por eso grandes personajes como los jesuitas o el gran Rudolf Steiner decían que los primeros 7 años de vida son vitales, vitales porque terminan formando completamente el personaje, el carácter, el temperamento de la persona que camina, habla y actúa por el resto de su vida, ¿no? Entonces, por eso el líder de los jesuitas solía decir, dame a un niño hasta la edad de los 7 años y te diré en el hombre en que se convertirá, ¿no? Entonces, dentro de esas observaciones, estaría muy bien, demasiado bien, que se nos hubiera enseñado esto que estoy a punto de compartirte, que toda la vida es un juego, que cada uno de nosotros representa un juego en la vida a través de personajes y a través de lo que es como es, sin endulzarlo, enmascararlo de alguna forma. Versiones e interpretaciones, máscaras que decidimos jugar, que el ego nos hace jugar, que nos juega una mala broma, por así decirlo, y empezamos a llenarnos de máscaras. Y dentro de estas máscaras, pues obviamente queremos ocultar, queremos callar todo aquello lo cual nos avergüenza o sentimos que nos hace menos, que nos quita valor, que nos quita credibilidad, que nos quita aceptación, que nos quita todo lo que tú quieras agregarle a esto. Y se nos olvida que esto es un juego. Ni siquiera podemos llegar a concebir que esto sea real. Pero realmente la vida es un juego, es un grande juego. Y creo que realmente nunca dejamos de ser niños. Por más que cambie nuestra apariencia, ahora tengamos
ahora nos tenemos que rasurar, por más que se nos caiga el cabello y demás, lo que tú quieras, al final de cuentas, el mismo espíritu infantil radica en cada uno de nosotros. Hay unas personas que definitivamente hacen un excelente trabajo, una excelente labor para ocultarlo, opacarlo, callar esa parte dentro de nosotros, querer aparentar otras cosas enfrente de otras personas. Pero ¿para qué nos hacemos patos? ¿Para qué nos hacemos tontos? Cuando estamos en soledad, cuando sabemos que nadie nos ve, pues nos sentimos de una forma, nos chiqueamos de una forma, actuamos de una forma. Yo soy un bufón. Yo sé que la mayoría de ustedes me percibe como un personaje muy serio, quizás profesional, lo que sea. Y si realmente conocieran cómo me expreso con las personas que más amo, mi pareja, mi familia, yo soy un bufón. Me gusta pasármela bien, me gusta divertirme, me gusta reírme todo el día de ser posible, hacer reír a otras personas, pero obviamente cada cosa tiene su escenario. Cada escenario tiene su respectivo lugar de ser y de estar, ¿no? Y si llegamos a coincidir tú y yo en algún momento de nuestras vidas, pues que suave va a estar poder intimar más y podernos conocer mejor, ¿no? Pero obviamente hay escenarios para todo, ¿no? Pero al final de cuentas es recordar que esto realmente es un juego, chicos, y la vida se hizo para disfrutarlo. Eso no significa, aclaro, esto no significa que no le debas de poner ganas, sabor, sazón al personaje y representarlo de la mejor manera para que realmente lo disfrutes. Claro que no significa que no debas de hacer eso, al contrario, pero lo haces desde la perspectiva del reconocimiento. Y cada uno de nosotros juega un papel diferente en la vida. Hay diversos tipos de personajes, hay mínimo, de acuerdo a lo que algunos personajes que realmente están bien conectados a la Matrix en este aspecto, dice, mínimo he conocido 4000 profesiones diferentes o formas de interactuar con otros humanos. Y sé que van a llegar a salir otros cuantos más de esas que no conozco. Entonces, tenemos diversas máscaras, diversos uniformes, diversos personajes, desde ser carpintero, abogado, enfermera, el panadero, el que atiende los abarrotes, el que nos limpia los zapatos, zapateros, el que trabaja en una agencia de viajes, el que es piloto y vuela el avión, el que es bombero, o sea, imagínate, o sea, miles de profesiones que existen. Y esa es la forma en que nosotros mismos interactuamos con, valga la redundancia, nosotros mismos. Es una forma de prestar un servicio y poder coincidir en estos mismos planos, en este mismo campo de juego llamado planeta Tierra. El detalle, si acaso se le puede llamar un detalle, es cuando por alguna razón dejamos de disfrutar, de saborear el papel. Imagínate, cuando estamos en preescolar o cuando estamos en escolar, kinder, primaria, etcétera, generalmente los adultos, entre comillas, nos preguntan, ¿y qué quieres ser de grande? ¿Qué quieres ser cuando crezcas? Y la emoción, la inocencia, las ganas, el sueño, está ahí cuando nos dicen y contestamos, no, pues yo quiero ser bombero, yo quiero ser policía como mi papá, yo quiero ser astronauta, ¿no? Y bueno, hay una inocencia dentro de eso que nos hace tener esas visiones o tener esos sueños profundos, ¿no? No necesariamente eso se hace realidad o lo tornamos realidad, pero tenemos esas ganas de ser algo, pero al momento de ser ese algo, ¿cómo lo disfrutamos? Porque tenemos una idea de que eso es algo divertido, ¿no? El detalle es que cuando crecemos vamos cambiando la sociedad, las normas, la forma de interactuar con una forma en la cual no nos permite darnos cuenta que todo es un juego y de disfrutarlo. Entonces, hay muchas cosas que tienen que ver, de hecho todo tiene que ver con aquellos cimientos bien importantes que les llamamos valores, con las responsabilidades de los tutores, de los padres, de mamá y papá, con las responsabilidades de los maestros, del director de la escuela, con responsabilidades de la sociedad, de otros familiares, de amigos, de etcétera, de hacer crecer a las nuevas futuras generaciones, hacernos crecer en un ambiente en donde se nos muestre precisamente ese objetivo que queremos que se logre, para que eso nos forme, valga la redundancia otra vez.
Entonces, dentro de eso no nos damos cuenta que esto realmente es todo un gran juego y que estamos jugando a representar algún papel. El que sea, nuevamente, escoge alguna de las profesiones que acabo de mencionar y todas las que se te ocurran o inclusive las que tú estés representando que no haya mencionado. Miles de ellas, ¿no? Entonces, el punto es, nuevamente, que esto es un juego y se nos olvida. Ahora, vamos a regresarnos un poquito para ir más allá de esto. Hay muchos juegos que terminan marcando la diferencia en el cómo el resto de nosotros, de la sociedad, de la población a nivel mundial, termina llevando a cabo, termina representando, termina teniendo sus beneficios, sus causas, sus consecuencias, sus aspectos negativos. Esos juegos son los de mayor responsabilidad, por así llamarlos. Por ejemplo, juegos como ser el presidente de una nación, el líder de una nación, estar al mando de personas, tener a cientos, miles de personas bajo ti trabajando porque eres el dueño de la compañía, eres el presidente, eres el fundador, y pues hay personas que dependen de tus habilidades, de tu responsabilidad como líder. Esos papeles son los que, por alguna razón, desde antes de encarnar en estos planos terrenales, hemos elegido jugar ciertos personajes que nosotros decimos, wow, mis respetos, ¿no? O sea, porque realmente esos personajes conllevan un mundo de responsabilidad y la responsabilidad es la habilidad de responder. Es decir, tienes que tener mucha habilidad para poder salir adelante en la vida. Y más que nada la convicción de querer hacerlo, ¿no? Y esto me recuerda, viendo uno de los videos de Tony Robbins, Anthony Robbins, el cual recomiendo ampliamente, chicos, recomiendo ampliamente que te des el permiso de o leer sus libros o simplemente acude directamente a internet en youtube.com y busca videos, busca entrevistas, busca partes de él en donde salga y dé recomendaciones porque estos cambian tu forma de pensar, tus paradigmas, tus prejuicios, los rompe a través de una forma que realmente está encaminada al conocimiento de los humanos como seres sociales. Es impresionante la joya y el conocimiento que ese hombre representa para la humanidad. Por eso lo recomiendo ampliamente y constantemente voy y vengo y regreso a materiales de él. Y escuchando en una entrevista que le están haciendo, habla acerca de cómo él ha tenido como clientes a diversos presidentes de los Estados Unidos y a otros personajes como por ejemplo el líder de la Unión Soviética, que fue el último líder, en particular el presidente Gorbachev. Y tuvo aproximadamente como unas 4:30 horas de tiempo disponible con el antiguo líder de la Unión Soviética. Y como él es y le gusta cada vez saber más acerca del comportamiento humano y especialmente a través de la historia, le hizo una pregunta bien contundente al ex líder de la Unión Soviética y eso es, ¿qué hizo que se acabara la Guerra Fría? Y para aquellas personas que no saben de lo que me estoy hablando, no me voy a meter mucho en esto, es interesante, es un proceso histórico que duró más de 40 años, aproximadamente de 1947 a 1991. Y si te pones a leer parte de lo que era la Guerra Fría, si te metes un poquito a los canales de historia en esto, se te eriza un poquito la piel y te hierve un poquito la sangre al ver la magnitud de las cuestiones que pudieron haber sucedido. Estamos hablando de grandes potenciales y armamentos nucleares y cosas que se pudieron haber ejecutado y wow, o sea, honestamente, qué bueno que no sucedió eso, ¿no? Entonces, la pregunta de Tony Robbins a Gorbachev fue, ¿qué hizo que se acabara la Guerra Fría? Y dice que en un momento estuvo el presidente Ronald Reagan con él en una discusión y llegó a un punto en donde Gorbachev llegó a sentirse bien, con mucho coraje, con mucho enojo, porque el presidente Reagan le estaba dando un sermón acerca de lo mal que estaban ellos y qué es lo que deberían de hacer. Y llega un punto en donde él dice que Gorbachev se enoja, se desata y dice, yo no soy tu alumno, tú no eres mi maestro y no me vas a dar un sermón. Y en ese momento empieza él a sermonearlo, ¿no? Y después de un rato también Reagan le hizo lo mismo. Yo no soy tu alumno, tú no eres mi maestro y no me vas a dar un sermón. Y pues continuaban sermoneándose uno al otro, uno al otro, uno al otro. Y pues bueno, la discusión duró y eso es lo que nos llevó a acabar la Guerra Fría. Dice, no, dice, llevo 4 horas escuchándote y a través del intérprete estaba diciendo Tony Robbins, dice, no, yo quiero saber el momento preciso, qué es lo que hizo que se acabara la Guerra Fría. Y dice que el presidente pausó un poquito a pensar en eso y empezó a golpearse la pierna riéndose. Y le dice, ok, te voy a decir justo el momento preciso en que acabó todo.
Llega un momento en donde el presidente Ronald Reagan se levanta, camina un paso hacia adelante, inclina la mitad de su cuerpo y le dice, esto no está funcionando. Se da la vuelta, da 3 pasos y voltea y con una sonrisa de oreja a oreja, como un niño chiquito, le dice a Gorbachev, ¿podemos empezar de nuevo? Mi nombre es Reagan. Y dice que eso causó que el presidente Gorbachev, el ex líder de la Unión Soviética, ahora Rusia, se comenzó a reír de una forma incontrolable, pues eso cambió completamente la bioquímica de su cuerpo y en ese momento le expresa a Tony Robbins, dice, supe que podía hacer negocios con este hombre, tienes que amar a un hombre como este, pues o sea, que alguien tenga esos pantalones, ese corazón en la mano como para reconocer que todo era un juego y que en algo la estaban regando y no se puede de esta forma, o sea, tiene que haber otra forma, da 3 pasos y dice, podemos empezar de nuevo. O sea, y dice que eso fue lo que lo acabó. Eso fue lo que lo acabó. Simplemente 2 hombres eliminando su ego, reconociendo que es un juego, que al final de cuentas cada uno siendo líderes de sus propios países, quieren lo mejor para su gente o al menos dicen querer. Muchas de las cosas que creemos a través de la historia, los medios lo exageran y te ponen un escenario que realmente no sabes el verdadero tejido del cual está construido cada personaje. Y criticamos y atacamos y juzgamos y cada uno de nosotros tenemos nuestras opiniones de es que debería esto, debería el otro, pero nunca hemos estado en esas posiciones de semejante responsabilidad, de semejante presión. Entonces, escuchar algo como esto, la verdad, francamente, al menos para mí, es bien refrescante, sumamente refrescante, chicos, y te toca el corazón y cada rincón del mismo porque dices, wow, o sea que realmente comportándose como niños, hablando desde el corazón, con la verdad, con la inocencia, y resulta que eso acabó un conflicto de más de 40 años con un potencial de catástrofe tremenda por todo el armamento nuclear. Pues sí, así es como sucedió. Imagínate, porque hay que recordar que tiempos atrás había momentos en donde los abogados podían estarse matando en corte de forma verbal defendiendo a sus clientes, pero se acababa la jornada y se iban a reunir y a echarse una cerveza a los dos para platicar y aligerar todo. Porque esto es un juego, chicos. Juégalo, ponle sazón, hazlo como sientes que le va a dar el mayor impacto, que realmente vas a lucir, pero esto es un juego, es como cuando vemos a personajes en las películas, los actores, que estamos hablando de personas que representan esos papeles ficticios, al menos en su determinado momento, para después decir, ah, lo vemos en entrevista con Jimmy Fallon, o lo vemos en entrevista en este show, o lo vemos en entrevista en el La Mañanero y demás, y están platicando y divirtiéndose y están jugando a la vida. Y resulta ser de pura casualidad, y generalmente siempre es así, que son las profesiones más pagadas porque nos tocan fibras que nos mueven, que nos hacen soltar llanto o reírnos o enojarnos y nos mueven emociones y al final de cuentas todo lo que hacemos es generar emociones para sentir emociones. Es de la misma forma en que, por ejemplo, puedes jugar un partido de fútbol soccer. Alguien al principio tuvo que haber diseñado este juego y puso, ok, estas van a ser las características, tiene que haber un campo con estas dimensiones. El número de jugadores es tanto por cada equipo, pero tiene que haber reglas también, ok, perfecto, va a haber una posición en donde alguien va a estar defendiendo lo que le conocemos como la portería y puede usar todo, puede usar manos, puede usar cabeza, puede usar piernas, puede usar todo, pero es el único que lo puede hacer. Los demás no pueden usar la mano, es solamente balompié, solamente pueden usar el pie, no pueden usar las manos, bueno, pueden usar las rodillas, pueden usar los muslos, todo menos las manos, porque entonces es una falta y tienen que haber castigos, una penalización y pues el otro equipo le toca mover y así sucesivamente. Hay reglas, obviamente, para hacerlo más divertido el juego. Imagínate, imagínate en lo siguiente, va a jugar la selección de Brasil con todas sus estrellas más grandes que ha tenido. Imagínate al mismo tiempo. Roberto Carlos, Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, o sea, todos los más grandes que te puedas reunir. Imagínate nada más. ¿Y el oponente quiénes son? Un equipo de fútbol de secundaria. Pues
¿De cuánto te imaginas el marcador después de que termine el partido? ¿Unos 80 goles a 0? Antes de que los jugadores digan, esto no tiene caso, ya a ti te falta gol, mete gol y ya se acabó, ya no queremos jugar. ¿Por qué? Porque no es retador, no te hace querer ir más allá por decir, es que no, o sea, está bueno, pero órale, vamos por más. Esas son las características del juego. Y por eso cada personaje, por ejemplo, yo, como ustedes que me perciben como nutriólogo holístico, como un licenciado en nutrición, que levanta una página de internet y tiene una compañía y tiene más de 10 años dedicado a esto y tiene su propio blog y tiene sus redes sociales y tiene su tienda y tiene su maravilloso suplemento de fitoplancton marino que está a unas semanas de lanzarse y todo este juego y todas estas inversiones económicas que ha hecho para decir, no, es que, wow, es un personaje, pero es un juego, chicos. Es un juego. Y a medida que vas comprendiendo más el juego, hay ciertos beneficios que vienen junto con pegado. Y eso es madurez, sabiduría. Y pues una de las cosas que me llama mucho la atención, y estoy seguro que te has dado cuenta, es que hoy en día vivimos ahogados en un mundo de información, pero estamos hambrientos por sabiduría. Ahogados en un mundo de información, pero hambrientos por sabiduría. Entonces, hay ciertas ventajas de darte cuenta que tu personaje, lo que estás jugando es un juego y disfrutarlo y con ello viene la sabiduría. Obviamente, obviamente puede haber muchos papeles representándose en un solo personaje. Te mencioné minutos atrás de decir, ok, todas las profesiones que te puedes imaginar, pero eso no termina ahí. No está limitado a decir, esta persona es un bombero y punto, párale de contar. No, ese bombero puede ser un padre, puede tener una familia, puede tener una esposa, puede tener unos hijos y a la misma vez no solamente es papá, sino también resulta ser el encargado de llevar a un grupo de niños y entrenarlos los fines de semana y a llevarlos a jugar béisbol. Es el entrenador de béisbol de la escuela fulanita de tal. Y a la misma vez, pues es un marido, tiene una relación de pareja con una mujer, con su otro yo, con su ser significante al cual decidió en compromiso en las buenas y en las malas. Y pues obviamente ese hombre no necesariamente es, entre comillas, lo que consideramos perfecto. A lo mejor ha mentido, a lo mejor ha robado, o simplemente es un bonachón. Le gusta ayudar a las personas, se involucra en actividades en donde puede apoyar a otras personas. Hay tantas cosas que representamos como personaje. ¿Cuál es tu caso, por ejemplo? ¿Cuál es tu caso? A lo mejor eres un alumno, estudiante de la preparatoria, que estás escuchando este audio y tus responsabilidades no son tan complejas como alguien que tiene una vida más compleja, que viene generalmente con las etapas o las eras por las cuales estás pasando. Por ejemplo, no son las mismas responsabilidades de un alumno de preparatoria que alguien que se acaba de recibir y se acaba de salir de vivir con sus padres a formar su propio camino. ¿Por qué? Porque entonces se complica más el juego, por así llamarlo. Ahora tienes más responsabilidades para contigo. Ahora es, caray, no, pues resulta que tengo que pagar servicios, agua, luz, teléfono, cable, gas y también la renta, o a lo mejor te hiciste tu propio terreno y la estás empezando a construir y pues resulta que acabas de conocer a una chica y te gusta mucho y pues pasan los meses y dices, no, pues con ella va a ser y voy a construir toda mi vida. Entonces acabas de agregar otro personaje más a tu personaje principal, que a lo mejor estudiaste derecho, eres un abogado y pues vas a corte y te toca vivir un mundo de experiencias con cada nuevo cliente que obtienes y te das cuenta que, ay, decir, esta persona es un mentiroso y no me gustaría representarlo así, pero pues bueno, creo en que cada persona tiene derecho a que alguien lo represente porque pues cada ser humano tiene derechos y bueno, te empiezas a meter en que cada personaje está bien complejo su juego, bien robusto, pero nuevamente no nos damos cuenta de que eso es parte de un juego. Por ejemplo, te quiero recomendar el día de hoy una película, una caricatura de hecho que se llama Rango, de una lagartija. Esa fue una recomendación de mi mentor también, César de Morey. Que por cierto, las películas que generalmente mi mentor recomienda, wow, son súper películas. Y ahorita paso una segunda que también me recomendó.
Pero en la caricatura de Rango, para los que no la han visto, no voy a decir mucho de ello, pero también tengo que ligarlo un poquito al tema de hoy. Para quienes ya vieron esa caricatura me van a entender, para los que no, véanla. Pero básicamente en esa caricatura el personaje, que es una lagartija, pasa por una situación en donde casi me atrevería a decir que es el proceso que pasan los maestros iluminados o las personas que terminan iluminándose, en donde literalmente te das cuenta de que no eres nada, que todo es un juego y al final regresas a volver a ser el personaje, pero desde esta otra postura completamente diferente. Ahora estás consciente de que vas a jugar el personaje y, ¿por qué no? Le pones salsa y le pones más chile y más salecita a los tacos porque dices, así me saben mejor, pero ya estás consciente y eso es lo que marca la diferencia. Y recomiendo ampliamente de que vean esa película, ampliamente, porque ahí es donde empiezas a darte cuenta de cómo esto realmente, lo vuelvo a repetir, temática del día de hoy, es solo un juego, chicos. Disfrútalo, saboréalo, deleítate, actúa de la forma en donde sientas que te entregas completamente y cuando te tengas que enojar, enójate y enójate rico y disfrútalo y desarrolla la conversación, pero recordando, centrándote en recordar que solamente es un juego. Si te pierdes en el juego, puedes llegar al punto en donde te tornes miserable, en que dejes de disfrutar a la misma y cada vez se te hacen, por ejemplo, estos personajes que resultan ser los famosos revolucionarios, cómo terminan sus vidas, cómo acaban sus cuerpos, todos cansados, todos arrugados, todos marchitados, todos corajudos, con cáncer de hígado, de páncreas, porque se pierden en su propio personaje. Quizás porque nadie les enseñó a que se dieran cuenta de que esto es un juego. Yo, si mi mentor no me lo hubiera enseñado, quizás no me hubiera dado cuenta nunca y no podría estar grabando este podcast. Y déjate este podcast, toda la serie de podcasts y muy probablemente todo el proyecto de Hugo Robin Radio. Y quizás ni siquiera me conocerías a través de mi compañía. Y olvídate de estar en el fitoplancton. Una sola enseñanza como esto puede marcar una enorme diferencia, chicos, enorme. Y por eso me siento sumamente bendecido de tener mentores en mi vida y más que nada haber elegido unos mentores que digo, wow, qué parte más fundamental han jugado en mi papel de vida, en mi juego. Entonces, otra película que me recomendó mi mentor de Morey es una que se llama Ralph el Demoledor, otra caricatura, ¿no? Y básicamente te enseña lo mismo. Dentro de los personajes como tal, cuando no sabemos que esto es un juego, decimos, hay gente mala y gente buena. Sin embargo, cuando somos niños, cuando estamos en escolar, en preescolar, jugamos cosas como policías y rateros. Y hay personas que dicen, no, yo quiero ser el policía. Pero hay otros personajes que dicen, no, yo quiero ser el ratero porque no concebimos en nuestro intelecto que eso sea algo meramente malo, sino que hemos escuchado, tenemos una idea muy, pero muy vaga, muy superficial de que sea algo malo, pero en su momento no está nuestro organismo en eso, está en la diversión, está en correr, en ocultarnos, en que no nos atrape nuestro compañerito que está jugando el papel del policía, pero en ninguna parte de nuestra estructura mental nos pasa que estemos haciendo un mal a la sociedad, porque entonces no jugaríamos el personaje de eso, pero es un juego nada más, no es nada serio, y por eso decimos, oh, ok, la vez pasada fui policía, ahora yo voy a ser ratero, o indios y vaqueros, etcétera, ¿no? Es un juego. Entonces, en la caricatura de Ralph, el demoledor, para quienes ya lo han visto me van a entender más, para quienes no, nuevamente no voy a spoiler alert y echarles a perder la película y disfrutarla, pero básicamente llega un punto en donde los villanos de la caricatura, que juegan, son villanos de muchos personajes diferentes, están en una sesión psicológica de terapia. Y la terapia de ellos es decir, repetirse como mantra, es bueno ser malo, es bueno ser mala. Y básicamente imagínate si cada videojuego, si cada caricatura, si cada película no tuviera un villano, pues entonces no hubiera necesidad para representar a un héroe, a un superhéroe. Superman no sería absolutamente nada si no existieran villanos, supervillanos. Porque entonces, ¿cuál sería la necesidad para tener un héroe si no hay un mal que cubrir? Y así como
Nosotros podemos jugar un papel en esta vida ahorita de buenos, en la próxima o en las anteriores para quienes crean eso y solamente úsalo como un punto de apoyo, como de referencia para que puedas visualizar a dónde quiero llegar con esto. No te estoy pidiendo que creas en esto. Es algo muy particular de cada persona creer si existe o no existe la reencarnación. No te estoy pidiendo que creas en esto, nada más es para poder darle marco a esto que estoy dibujando. Es quizás en esta vida estás jugando un papel de bueno, pero en otras jugarás el papel de malo. ¿Por qué? Porque hay de todos los juegos y venir a jugar. Sin embargo, el hecho de disfrutarlo y reconocerlo desde un punto consciente es lo que nos hace acreedores a vivir una vida agraciada. Y cuando realmente decimos malo, es una forma muy errónea de interpretarlo, porque no existe tal cosa como algo malo. Cosas que han sucedido en nuestra vida es que en su determinado momento decimos que fueron malas, negativas, que no debieron de haber sucedido, suceden precisamente para hacernos desarrollar mayor responsabilidad, mayor habilidad de poder lidiar con la vida. Así de sencillo. Es como el famoso sparring que tienen los boxeadores. Los boxeadores profesionales y los boxeadores que quieren llegar a un nivel profesional hacen uso de sparrings. ¿Qué significa esto? Tienen que tener a una persona o personas que estén peleando contra ellos para práctica, generando práctica. Y generalmente este sparring debe de tener más habilidad que tú o el boxeador con el cual va a entrenar, porque quieren que logre una cosa en particular. Y eso es desarrollar más habilidad. Solamente podemos aprender de las personas que tienen más habilidades que nosotros. Esa es la función de un sparring. Imagínate un Mike Tyson que cuando estuviera en preparación, o un Evander Holyfield, o un Ali, o un Julio César Chávez, que cuando estuvieron en sus años de entrenamiento les pusieran un sparring y dirán, ay, no, 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 porque él me pega muy feo. No, pues es que, mijito, de eso es lo que se trata. Esquiva, tienes que usar tu entrenamiento, acuérdate, tienes que mantener tu distancia, usa el jab, esquiva, muévete, empiezas a generar más habilidad. En el momento en que ese sparring te queda corto, cambias a otro que tenga más habilidad que tenías para que continúes creciendo y continúes creciendo y continúes creciendo y te conviertas en lo que quiero asumir cada boxeador quiere lograr en su determinada vida es ser campeón de su peso. Ese es el objetivo. Para eso jugamos los juegos. Si existe un futbolista, por ejemplo, que dice, no, 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 yo no quiero ser un campeón de mi liga, no, no me interesa, nada más lo hago por el dinero, pues ese futbolista está jugando en la tercera o en la segunda, a lo mucho en la primera A, si es que es muy técnico, porque no le falta pasión o el motivante o el sueño de decir, no, 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 es que mi objetivo es ser campeón. Al final de cuentas, para eso jugamos los juegos, para eso nos metemos. ¿Cuántas personas, o más bien, acaso tú te has metido a jugar en una liga de boliche o vas a jugar al billar o lo que sea con la ambición y el sueño de decir, no, no quiero destacar, solamente quiero perder el tiempo? Pues no, ¿verdad? Todos en cada uno dentro de nosotros tenemos ese anhelo de ganar. Obviamente, ganar no es el objetivo. Y digo, obviamente, aunque de una forma incorrecta, porque no es tan obvio esto, pero ganar no es el objetivo. Al final de cuentas es queremos divertirnos, queremos estar entretenidos, queremos tener y anhelar la idea de tener el hecho de decir, se puede hacer esto que quiero, pero en su determinado momento, en el trayecto, en la distancia que llegas ahí, lo disfrutas, o al menos ese es el objetivo de cada juego, distraerte, disfrutar el momento. Ese es el objetivo del juego. Y por eso el tema del podcast del día de hoy, Juegología, el arte de reconocer y disfrutar el juego de vivir. Es simplemente eso, chicos. Todo lo que me has escuchado decir hasta ahorita, la importancia de saber a quién escuchas, saber escuchar a las personas indicadas, qué tan enseñable eres, lo que involucra, qué tan dispuesto estás a querer aprender y más importante aún de aplicar el cambio, tener un sistema para poder encaminarte más fácil al éxito, reconocer que existe un fenómeno de la polarización, inclusive el arte de la guerra, particularmente encaminado a lo que viene siendo el COVID-19 y realmente la vida en general,
todo eso fuera irrelevante si no te das cuenta de que al final de cuentas hay juego tras juego montado sobre otro juego, sobre otro juego, sobre otro juego, al final de cuentas para divertirnos, entretenernos. De lo contrario, ¿cuál es el objetivo de estar aquí? Dentro de las primeras 3, 4 preguntas más icónicas de leyenda que nos hemos hecho como humanidad a través de los tiempos es ¿cuál es la razón de estar aquí? ¿Para qué estamos aquí? La respuesta no lo sé, creo que cada quien debe llegar a su propia respuesta, lo que le haga sentido. Lo único que sí sé es que hay que disfrutarlo. Mientras estamos aquí, hay que disfrutarlo. Tenemos un tiempo limitado desde principio a fin, según lo creemos, aclaro, y hay que disfrutarlo. Porque entre más lo disfrutes, más se te pasa volando el tiempo. Es una expresión muy común que utilizamos. Uy, se me pasó el tiempo volando. Sí, porque lo estuviste disfrutando. Cuando no, es un martirio y ya quieres que acabe. Entonces, reconócelo, es un juego. Diviértete. Empápate más de este tema si quieres, pero al final de cuentas te lleva a lo mismo, a saber que cada uno de nosotros somos un personaje con cientos o miles de máscaras. Tenemos muchas responsabilidades, cada vez la vida se puede tornar más compleja, más bonita, más robusta, más llena, más gratificante, pero al final de cuentas somos niños jugando a ser adultos. Eso es todo. Eso es todo. Es todo por el podcast del día de hoy, chicos. Muchísimas gracias por tu atención. Se despide de ti tu amigo en la salud y en la excelencia humana, Hugo Robin. Hasta luego. En un mundo en donde la necesidad de estar correctamente informado y nutrido es vital para el florecimiento de la vida, necesitas fuentes confiables que realmente funcionen para obtener los mejores resultados. En Despertando Salud llevamos más de 10 años sirviendo con excelencia a nuestros clientes. Todos nuestros materiales educativos cuentan con nuestra garantía de satisfacción en los resultados o la devolución de tu dinero. ¿Quién más en la industria garantiza sus materiales educativos? Además, nuestro nuevo suplemento de fitoplancton marino, la fuente más concentrada de energía de todo el planeta, está desarrollado con los ingredientes de la más alta calidad en el mundo y tenemos pruebas clínicas que lo respaldan. Sé que todas las compañías aclaman esto, pero carecen de pruebas. Utilizamos fotobioreactores para controlar completamente el medio de crecimiento y poder garantizar un ambiente libre de contaminantes. Nosotros publicamos nuestros estudios de laboratorio de cada lote producido. No hay mejor forma de decir y saber la verdad que mostrando las pruebas. Estas hablan por sí mismo. Aplicamos la selección genética de nuestras cepas de fitoplancton para mejorar constantemente el potencial nutricional de este superalimento. Nuestro suplemento en polvo es liofilizado, la tecnología más avanzada para deshidratar, cuidar las propiedades nutricionales y por naturaleza puedas obtener intactos los beneficios que este superalimento tiene para ti. Mi suplemento se encuentra en cápsulas, la forma más conveniente para poder ser complacientes, y estas son cápsulas vegetales optimizadas que se desintegran en menos de 2 minutos. Esto es sumamente importante puesto que la mayoría de las personas tiene problemas digestivos y las cápsulas convencionales no se desintegran fácilmente, robándote beneficios. Nuestro suplemento también viene enblistado, esto para proteger a cada cápsula de oxidación. Finalmente, fabricamos con buenas prácticas de manufactura grado europeo, los estándares de calidad más altos en la industria. Este es nuestro compromiso, nuestro regalo y nuestra forma de devolverle el favor a la vida. Gracias por escuchar. Si deseas apoyar nuestro trabajo, te invitamos a que acudas a nuestra tienda en línea tienda.despertandosalud.com, tienda.despertandosalud.com e inviertas en nuestras herramientas. Tu salud te lo va a agradecer, garantizado.